Mi novia Jessica Hayes y yo llevábamos 7 años juntos. Estábamos prácticamente comprometidos, pero no me dejaba tocarla. Decía que solo la quería para tener sexo y que no la respetaba. Incluso se marchó furiosa por eso. Lo irónico es que la misma noche que yo la buscaba por toda la ciudad, ella estaba en un bar del centro con su mejor amiga, criticándome duramente, emborrachándose y terminando en la cama con un director ejecutivo oscuro, taciturno y dominante. Ni una sola vez mencionó la palabra respeto durante todo ese encuentro. A la mañana siguiente, simplemente recogió sus cosas y se marchó en silencio, mostrando una docilidad que jamás le había visto. Tiempo después, se enfrascaron en un romance fugaz, y mi historia terminó conmigo, la extóxica, muriendo congelada bajo un puente. Solo después de morir supe la verdad. Yo solo era un personaje secundario en una novela romántica de multimillonarios. Una villana cuyo trágico final debía realzar la historia de amor de la protagonista. ¿En serio? ¿Qué hice exactamente para ser tan tóxica? Bueno, si no puedo librarme de esa etiqueta, mejor la acepto. Pero ahora que de verdad soy la villana, Jessica, ¿por qué lloras tú? Vaya sorpresa, Nathan. ¿Es lo único en lo que piensas? ¿En lo único que tienes entre las piernas? Mi novia, Jessica Hayes, gritaba, con la voz quebrada por los sollozos, como si hubiera cometido un crimen imperdonable. ¿Solo soy un objeto para ti? ¿Algo que usas para desahogarte? ¿Dónde está el respeto en eso, Nathan? ¿Dónde? Sí, yo. El mundo daba vueltas, una vertiginosa sensación de déjà vu me invadía. Sentía como si me hubieran golpeado con un mazo mientras un torrente de recuerdos se derramaba sobre mi cerebro. Las palabras que quería decirle para detenerla se me atragantaban, perdidas en el vértigo. «Ya basta», gritó. «No quiero oír más de tus asquerosas excusas. Lauren tenía razón desde el principio. No me amas. Solo amas mi cuerpo. Eres asqueroso». Llorando, se dio la vuelta y se marchó, dando un portazo tan fuerte que el marco tembló, el último golpe de su rabia. Ni se percató de que el hombre que debería haberla consolado se agarraba la cabeza, luchando contra un dolor de cabeza insoportable. Las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas. Una despedida a 7 años de amor y un tributo a mi cruel destino. El despertar de los recuerdos de mi vida pasada y la nueva información en mi cabeza, etiquetada como narrativa, me impidieron intentar salvarnos. Al fin y al cabo, ¿cómo podría un personaje secundario detener a la protagonista en su camino hacia el destino? Yo era el malo, un verdadero personaje. Conocí a Jessica, una chica dulce y algo ingenua, en la universidad, y desde ese momento, mis planes de vida giraron en torno a ella. Tras graduarme, me maté trabajando en una pequeña empresa tecnológica, ascendiendo hasta jefe de equipo y aceptando proyectos freelance por mi cuenta. Cada hora extra, cada línea de código, era para ahorrar lo suficiente para la entrada de una casa y poder casarme con ella. Nunca le fui infiel. Jamás la toqué. No tenía adicciones secretas. Pero sabía que yo era el malo, porque a medida que nuestro amor se profundizaba, no pude evitar sugerir que lleváramos nuestra relación al siguiente nivel. No porque la viera como un objeto, como ella afirmaba, sino porque estábamos hablando de matrimonio. Incluso habíamos elegido un barrio para nuestra futura casa. Para dos adultos enamorados, parecía el siguiente paso lógico. Esta vez, sin embargo, al parecer me había pasado de la raya. Se fue y salió con su mejor amiga, Lauren Vance. Terminaron en un bar de moda al que yo no había ido nunca, un lugar donde jamás se me habría ocurrido buscarla. Donde bebieron cócteles y ella se desahogó sobre cómo su novio cavernícola no la respetaba. Entonces, completamente borracha, Jessica se topó con un hombre de una belleza deslumbrante. Su aura era intensa, misteriosa y destilaba riqueza antigua, como una forma de vengarse de mí. Se fue con él a un hotel. Tras una noche desenfrenada, salió corriendo presa del pánico. ¿La sorpresa? Al llegar a su trabajo en Blackwood Enterprises al día siguiente, descubrió que el hombre con quien había tenido una aventura de una noche no era otro que el nuevo director ejecutivo, recién llegado de la sede central de Nueva York, el mismísimo Damien Blackwood. Lo reconoció, y él la reconoció a ella, aunque no intercambiaron palabra en aquel primer encuentro. La chispa de su romance predestinado hizo que el corazón de Jessica diera un vuelco.
Después de eso, fue una historia clásica. Él la cortejó, ella se resistió. Al final, no pudo escapar. Ella era su dulce e inocente premio. Él era su poderoso protector. Su amor floreció a través de una serie de malentendidos y un dramático tira y afloja. Finalmente, debido a la desaprobación de su familia, Jessica descubrió que estaba embarazada y huyó a Londres. Damien, al fin comprendiendo la profundidad de sus sentimientos, rompió su compromiso con la heredera de la familia Rossi y la siguió. Y así, los desventurados amantes finalmente se unieron. Jessica se convirtió en la consentida señora Blackwood. Le dio 2 hijos. La primera, una hija, era igualita a ella. Bondadosa, dulce y apasionada. El segundo, un hijo, era un genio igual que su padre. Brillante y calculador. Damien incluso sentía celos de la atención que su hijo, un prodigio de la informática, recibía de Jessica. ¿Pero qué podía hacer? Adoraba a su esposa, así que tenía que aguantarlo. ¿Y yo? ¿Qué papel tengo yo en esta historia? Ah, sí. Yo era la ex tóxica que lastimó a Jessica. Al principio de su historia, la venganza de Damien fue rápida y brutal. Ser humillado públicamente por Jessica y Damien una y otra vez, solo para demostrar lo ingenuo que había sido, fue lo de menos. Mis proyectos personales fracasaron. Me vetaron del sector tecnológico e incluso la empresa para la que trabajaba se vio perjudicada conmigo. Unos matones me asaltaron en un callejón. Mis préstamos bancarios fueron cancelados misteriosamente. Perseguido por una fuerza invisible e implacable, me quedé sin nada. Mi historia terminó congelándome bajo un puente. Ese fue mi castigo por ser el villano. Soy el villano. Murmuré, con la risa a flor de piel. Ja, ja, ja. El exnovio tóxico cuyo único propósito es morir para que el multimillonario y su damisela se sientan mejor consigo mismos. Ja, ja. Me dolía la cabeza, pero mi risa era frenética. Como había muerto y regresado, ahora podía ver el mundo tal como era. Una novela romántica sobre un multimillonario. ¿Y mi propósito? Yo era el saco de boxeo. El trampolín de la historia de amor de Jessica y Damien. Destinado a una muerte trágica para expiar mis pecados. De acuerdo. Simplemente de acuerdo. Gruñó. Entonces te daré lo que quieres. Jessica Hayes. Damien Blackwood. Déjame mostrarte cómo es un verdadero villano. A la luz de la luna, mi sonrisa era aterradora. Cambio de planes. Nate, tu proyecto está en la recta final. Me voy. ¿Estás en algún problema? Mi jefe, Chris, era una buena persona. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Y aunque el trabajo era exigente, el ambiente en su oficina era relajado. Tenía razón. Nuestro proyecto estaba a punto de entregarse al cliente. Y como jefe de equipo, mi renuncia fue totalmente inapropiada. Pero si me quedaba, el problema sería muchísimo peor. Una vez que Damien Blackwood, ese tirano sin ley, hiciera oficial su relación con Jessica, usaría toda su fuerza para vengarse de mí. Su ex tóxico. La pequeña empresa de Chris quedaría atrapada en el fuego cruzado. Olvídense del proyecto. El negocio entero quedaría destruido. En mi vida pasada, Chris lo perdió todo. Terminó su vida saltando del tejado de su edificio de oficinas. Mientras permanecía allí, bajo el viento, estoy seguro de que maldijo mi nombre por haberle acarreado semejante desastre. Chris debió intuir que me ocultaba algo. Tras intentar sin éxito que me quedara, aceptó mi renuncia. Al ser una startup pequeña, el proceso de salida fue rápido. Me despidieron oficialmente de la empresa a la hora del almuerzo. El tiempo apremiaba. En mi vida anterior, perdí por ingenuidad, víctima de una emboscada de un enemigo calculador. Perdí porque aposté a que Jessica tendría conciencia y a que ese monstruo, Damien Blackwood, tendría un mínimo de humanidad. Esta vez, tenía que actuar rápido, reunir todos mis recursos y evitar cualquier enfrentamiento prematuro. Era la única forma de escapar de mi destino y vengarme. Esa tarde, mientras empacaba mis cosas en mi apartamento, recibí un mensaje de una amiga a la que había contratado.
Jessica no me había bloqueado. Antes de su noche de fiesta, había publicado una historia en Instagram insinuando que su novio tóxico le había roto el corazón y que solo los buenos amigos y los cócteles podrían curarlo. Y no había ocultado su ubicación. Su carrusel de 9 fotos revelaba el nombre del bar. Que un multimillonario como Damien Blackwood se pasara desapercibido en un bar como ese fue un impulso fortuito. Según me contaron, pasaron la noche en un hotel de lujo cercano. Así que mi primer paso estaba claro. Les pedí a algunos amigos con buenos contactos que empezaran a preguntar en todos los hoteles de lujo de la zona. Hicieron falta mucha manipulación, algo de dinero y muchos favores. Pero finalmente lo consiguieron. Un vídeo de seguridad borroso mostraba a Jessica y Damien entrando juntos a un hotel, y otro de Jessica saliendo sola y corriendo por la mañana. El vídeo estaba borroso, pero se podían distinguir sus siluetas. El hotel se negó a proporcionar información más clara. Pero fue suficiente. Esto debería darme algo de tiempo. Me susurré a mí mismo. Tomé capturas de pantalla, añadí algunos detalles clave, inicié sesión en una cuenta de correo electrónico anónima en el extranjero y envié los mensajes a 2 objetivos específicos. Sentí un gran alivio. La primera en recibir el regalo fue la mejor amiga de Jessica, Lauren Vance. Su relación con Jessica siempre había sido complicada. Crecieron juntos, el clásico, odiaría que sufrieras. Pero odiaría aún más si tuvieras una amistad como la de un Range Rover. Cada vez que se veían, Lauren le soltaba veneno sutilmente a Jessica al oído, diciéndole que yo era un villano o un trepa social. Sabía que Lauren, quien se había criado cómodamente en Seattle, me guardaba una extraña animosidad, a mí, un forastero que se había ganado todo con su esfuerzo. Siempre pensé que era una mala influencia e intenté advertir a Jessica sobre ella. La historia me demostró que tenía razón. Jessica sabía que Lauren estaba celosa, por eso primero intentó mantener en secreto su relación con Damien. Más tarde, cuando un tabloide pilló a Damien con una modelo, sus fans la rastrearon y publicaron su foto por todo Internet. Fue entonces cuando Lauren descubrió que su mejor amiga había cambiado a su ex por un multimillonario. De cara al público, seguía siendo una amiga comprensiva. Pero en secreto, intentó por todos los medios separarlos, incluso seduciendo ella misma a Damien. Porque era una falsa amiga que siempre buscaba crear dramas. Este personaje secundario, que era un villano, duró mucho más en la historia que yo. Resulta que yo le estaba contando a Lauren, antes de tiempo, la historia de la aventura de una noche entre Jessica y Damien, incluyendo toda la información básica sobre Damien. No podía imaginar que la notoriamente desordenada Lauren les permitiera ser felices tan fácilmente. La segunda destinataria fue la prometida de Damien Blackwood, Isabella Rossi. Era la heredera de la fortuna familiar de los Rossi en Seattle. Mi memoria no la incluía. Yo era demasiado insignificante y mi muerte demasiado repentina como para haber coincidido jamás con alguien de su talla. Pero la historia hablaba mucho de ella. Aunque ella y Damien se conocían desde la infancia, ella no estaba locamente enamorada de él. Su relación era más bien un acuerdo comercial entre sus familias. Cuando se enteró de lo de Damien y Jessica, intentó romper el compromiso con elegancia. Sin embargo, su intento desencadenó un conflicto entre las familias Rossi y Blackwood, lo que finalmente puso a Jessica en medio del fuego cruzado y provocó la legendaria ira de Damien. La fortuna de la familia Rossi sufrió un golpe devastador. Fue un final desolador. Como Isabella Rossi era inteligente, la información que le envié era más detallada e incluía las capturas de pantalla del hotel. Incluí detalles sobre 2 importantes oportunidades de negocio que, según la narrativa, la familia Blackwood descubriría gracias al amuleto de la suerte de Jessica. También incluí una advertencia sobre un evento específico del mercado que ocurriría en los próximos días. Finalmente, adjunté un extracto de la narrativa, editado para eliminar cualquier rastro de mí, que detallaba los acontecimientos hasta la caída de la familia Rossi. Usé un correo electrónico anónimo del extranjero, pero no fui tan ingenuo como para pensar que podría esconderme para siempre. Solo necesitaba aportar pruebas suficientes para demostrar que lo más aterrador de mi predicción era cierto. Una mujer tan inteligente como Isabella Rossi sabría exactamente qué hacer. Los mensajes se habían enviado. Mi plan para enfrentar a mis enemigos entre sí estaba en marcha.
Si todo salía según lo previsto, habría establecido mi primera línea de defensa. Si jugaba bien mis cartas, mi supervivencia a corto plazo estaba prácticamente asegurada. Pero eso no bastaba. ¿Quieres jugar?, pensé con una sonrisa gélida. Bien. Jugaré para ganar. Esa fue mi promesa. Y pensaba quedármelo. 3 días después. Portland, Oregón. En un salón de negocios privado. Señor Michei, desde mi punto de vista, su propuesta me impresiona mucho. Solo tengo una última pregunta. Frente a mí, Alex Chun, el joven heredero de Chun Innovations, dirigió toda nuestra negociación con una gracia natural que irradiaba confianza. En contraste, a pesar de mi meticulosa preparación, sentí que me había tomado el pelo más de una vez. Justo cuando creía que finalmente habíamos cerrado un acuerdo provisional, su repentino cambio de tono me puso de nuevo nervioso. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Adelante, señor Chun. Alex sonrió, pero su mirada se volvió penetrante. Haré que mi equipo verifique la información de mercado que me has proporcionado. No pongo en duda la fiabilidad de tus fuentes. Seamos francos. Parece que quieres ver a la familia Blackwood, y a Damien Blackwood en particular, completamente destruida. Esta alianza se siente como si estuvieras contratando a un sicario. Como arma en este escenario, me gustaría entender tu motivo. Al escuchar su pregunta directa, la ansiedad que sentía se alivió. Ya había gestionado proyectos antes. Con mi antiguo jefe, Chris, había presenciado suficientes negociaciones como para saber que esa honestidad sin tapujos solía ser la confirmación definitiva antes de cerrar un trato. En mi colaboración con Chun Innovations, me encontraba en una posición de desventaja. Tuve que ser transparente para demostrar mi sinceridad. Así que, aunque aún me dolía, decidí revelar mis propias heridas. Mi prometida, Jessica Hayes, trabaja en Blackwood Enterprises en Seattle. Hace 4 días conoció a Damien Blackwood en un bar. Durmieron juntos. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla. Llevábamos 7 años juntos. Estábamos planeando nuestra boda. Esto es algo que no puedo perdonar. Alex Chun no estaba en mis recuerdos. Pero al investigar las principales líneas de negocio de Blackwood Enterprises, comparé las referencias de los villanos mencionados en la narrativa y los seleccioné cuidadosamente. Era un antagonista en fase avanzada que tendría un enfrentamiento feroz con Damien y finalmente sería aplastado. Por supuesto, también investigué a fondo el personaje de Alex, asegurándolo como socio clave, y mi estrategia a largo plazo para él era intercambiar información sobre la familia Blackwood a cambio de su respaldo financiero en un ataque coordinado dentro de unos meses. Ahora mismo, solo necesitaba filtrar información privilegiada. La familia Blackwood, centrada en el sector inmobiliario, planeaba adquirir Igis Dynamics, una prometedora startup de inteligencia artificial con sede en Seattle, para incursionar en el sector tecnológico. Esta información era oro puro para Alex, cuyo principal interés ya giraba en torno a la IA. A cambio, yo quería acceder a su red de contactos y algo de financiación inicial. Esto no tenía nada que ver con mi carrera. Era por venganza. Ya veo. Bueno, le pido disculpas, señor Michei, por sacar a colación un tema tan delicado. Dijo Alex, algo sorprendido por mi explicación. Su sonrisa fue un tanto forzada, pero pude sentir cómo crecía su confianza en mí. Quizás en este mundo, tan influenciado por los clichés románticos, incluso los directores ejecutivos más despiadados tenían su lado tierno en asuntos del corazón. Como comprenderá, una vez que demos este paso, implicará un enfrentamiento directo con los Blackwood. Por lo tanto, necesito verificar todo lo que me ha dicho, incluyendo su situación personal. Espero que lo entienda. Sonreí y le dije que no había problema. Que investigara. No tenía nada que ocultar. El resto de la reunión transcurrió cordialmente. Me marché con la promesa de apoyo de Alex. El capital con el que contaba acababa de aumentar considerablemente. Parecía que mis 3 días de planificación e investigación obsesivas habían dado sus frutos. Rechacé la oferta de Alex de llevarme de vuelta al hotel y caminé por las calles de Portland. No era tan extensa como Seattle, pero las brillantes luces de la ciudad aún me conmovían. Una vez,
Mi único sueño fue construir un hogar acogedor con Jessica. Saber que, entre todas las luces de la ciudad, una brillaba para nosotros. Eso era todo lo que deseaba. Para lograr ese objetivo, trabajé con diligencia y viví responsablemente. No podía comprender cómo me había convertido en el villano. Igual que no podía comprender cómo mi sueño se había desmoronado o si alguna vez podría volver a soñarlo. 7 años y una muerte. Era imposible no sentir el dolor, pero el fuego en mi corazón, ese fuego llamado venganza, había ardido con más fuerza cada día desde mi renacimiento. Si una vida estable y feliz ya no estaba en mi destino, entonces con gusto reduciría a cenizas tu pequeño mundo perfecto, Jessica. Y me llevaría a tu preciado director ejecutivo contigo. ¿Me sentiría vacío cuando todo terminara? Temeroso. Ya me preocuparía de eso después. BZZZT. BZZZT. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jessica. Nathan, estoy harta de tu falta de respeto. Ni siquiera has intentado disculparte. No creo que tenga sentido seguir con esto. Terminemos. Separarnos es lo mejor. Ya empaqué mis cosas importantes. No me vuelvas a contactar. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Para no alertarla, solo empaqué lo más esencial antes de irme de nuestro apartamento en Seattle. Este mensaje me lo reveló todo. No solo no tenía ni idea de que ya estaba tomando medidas contra ella y Damien, sino que ni siquiera sabía que me había ido de la ciudad antes que ella. No me habían expuesto. Eso era bueno. Pero al mismo tiempo, me invadió una profunda tristeza. Según la narrativa, para entonces ya se había acostado con Damien. Había tenido su encuentro casual en la oficina y estaba en plena fase de tira y afloja de su apasionado romance, ¿verdad? Después de 7 años juntos, que yo quisiera dar el siguiente paso era una falta de respeto. Pero ella podía desperdiciar su primera vez con un desconocido por despecho y no sentir más que emoción cuando su jefe multimillonario la perseguía con agresividad. La hipocresía era abrumadora. Me daba asco pensar en los 7 años y la muerte que había desperdiciado. BZZZT. BZZZT. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Lauren, la mejor amiga de Jessica. Nate, Jess se mudó conmigo. Parece muy enfadada contigo. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes tanta prisa? Hay que tener paciencia con las chicas. Es una mujer que se desarrolla con lentitud. No hay que apresurarla. Por cierto, la vi muy cercana al nuevo director ejecutivo de su empresa, Damien Blackwood. Más te vale tener cuidado, o una chica estupenda como Jess se te escapará de las manos. Su tono era más amable que nunca. Pero este mensaje era mucho más interesante que el de Jessica. Primero, Lauren debió haber averiguado más sobre Damien. En mi correo inicial, omití su nombre a propósito, como una pequeña trampa. Ver su nombre aquí significaba que había picado el anzuelo y que ahora estaba involucrada. Segundo, no tenía ni idea de que yo le había enviado el aviso anónimo. De lo contrario, no me estaría diciendo dónde se alojaba Jessica ni cuál era su situación sentimental. Y tercero, ya estaba intentando sabotear a Jessica y a Damien. Hablarme de Damien era un claro intento de que controlara mejor a Jessica. La acababa de usar como arma contra ellos, y ahora ella intentaba usarme a mí para lo mismo. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Sonreí y le respondí con una cara de enfado, Lauren. Estoy fuera de la ciudad por un viaje de negocios unos días. ¿Puedes cuidar de Jess por mí? Sabes que no puedo vivir sin ella. Te invitaré a una buena cena cuando regrese. Muchísimas gracias. Lauren respondió con un emoji de OK. La mantis acecha a la cigarra, ajena a la Oreo que la sigue. Apuesto a que Lauren jamás imaginó que la cigarra que intentaba atrapar era otra cazadora disfrazada. Pero esto era solo el principio. Iría paso a paso, pieza por pieza, preparando una despedida final para quienes me habían agraviado, mucho antes de que la narración alcanzara su clímax. La tormenta que se avecinaba. La narrativa me decía que el punto crucial de la trama, la fuga de Jessica embarazada, ocurría 6 meses después de su primera noche con Damien. Eso significaba que, si todo salía según el guión original,
tenía 6 meses para prepararme. Claro que, si tomaba alguna medida drástica, podría acelerar el proceso. Tuve que ser cauteloso, coordinar mis avances y agilizar los preparativos. Hice un viaje relámpago a Seattle para mudarme oficialmente de mi antiguo apartamento. Con el apoyo financiero de Alex Chun, me instalé en Portland, gestionando todo a distancia. Cabe destacar que, tras verificar mi información, Alex actuó con decisión, saboteando la adquisición de Aegis Dynamics por parte de Blackwood Enterprises y apoderándose de la empresa de IA. Este revés no detuvo el cambio estratégico de la familia Blackwood, por supuesto. Pero los obligó a invertir mucho más dinero en la adquisición de una empresa de IA de segunda categoría con tecnología y talento inferiores, lo que convirtió su incursión en el sector en un torpe y costoso tropiezo. La información oportuna y precisa aumentó drásticamente la confianza de Alex en mí. Las familias Chun y Blackwood ya tenían mala sangre, y al verme tan comprometido con mi plan de venganza, estuvo encantado de ofrecerme su apoyo. Con la ayuda de los Chun, amplié constantemente mi coalición contra los Blackwood, analizando la narrativa y adaptándome a las condiciones del mundo real. Las familias Yuizhou de Portland, e incluso la influyente familia de Seattle, llegaron a acuerdos preliminares gracias a la mediación de Alex. Poco a poco se iba tejiendo una gran red. Mientras tanto, los protagonistas permanecían ajenos a todo, absortos en su propio mundo de drama romántico. Nunca dejé de recabar información en Seattle. Además de fuentes públicas y mis amigos, mi alianza informal con los Chun y otros me dio acceso a información más fiable y directa. Jessica y Damien, tras su drama inicial, eran ahora una pareja que mantenía cierta notoriedad pública. Como todos saben, el amor entre un multimillonario y una chica sencilla exige el sacrificio de un villano. El villano perfecto para la tarea era, naturalmente, yo, mi ex tóxica. Pero el villano había desaparecido. Antes de desaparecer, también había dejado 2 obstáculos muy inconvenientes para los personajes principales de la historia. Como resultado, la historia de amor de Jessica y Damien comenzó a desviarse drásticamente de la trama original. Primero, estaba Lauren. Cuando se dio cuenta de que no iba a volver y vio que Jessica se acercaba cada vez más al multimillonario Damien, entró en pánico. Tras sonsacarle los detalles de su relación a una ingenua Jessica, le tendió una trampa. Durante una noche de chicas, drogó a Damien y se acostó con él. El problema era que ella era la villana de la historia. Damien se enamoró de la genuina y sencilla Jessica. Jamás se enamoraría de la intrigante Lauren. En un acto de una estupidez monumental, Lauren le confesó todo a Jessica, esperando que eso las separara. Jessica se enfureció e inmediatamente intentó terminar con Damien. Damien, a su vez, quedó completamente descolocado. En el guión original, su primera gran crisis iba a ser causada por un malentendido que me involucraba. Ahora, el detonante era Lauren. Un director ejecutivo multimillonario solo tiene ojos para su verdadero amor. Jamás se fijaría en un personaje secundario como Lauren, por muy guapa que fuera. Al verla disgustar a su novia, esbozó una sonrisa fría y cruel. Ordenó a sus hombres que la secuestraran y la entregaran a un cártel en México. Cuando la red de inteligencia que había creado con la ayuda de Alex me trajo esta noticia, un sudor frío me recorrió la espalda. Así que, en mi vida pasada, Damien había sido bastante indulgente conmigo. Morir congelada bajo un puente fue una misericordia comparado con ser vendida y masacrada en un país extranjero. ¿Tenemos pruebas?, le pregunté a Alex, que parecía tan conmocionado como yo. Por supuesto. Damien Blackwood. ¡Guau! Es algo bueno. ¿Algo bueno? Entendí la frase, pero al ver que Alex no tenía intención de dar más detalles, la dejé pasar. En una relación, a veces es mejor callar. Una vez que todo esto terminara y tuviera mi propia empresa, podría tomar las riendas. Por ahora, debía respetar los secretos de mis aliados. Además, en una novela romántica de multimillonarios, la bella protagonista siempre está rodeada de perdedores patéticos que intentan ligar con ella, esperando a que el héroe aparezca y los ponga en su lugar para demostrar su superioridad. Tras la prematura salida de mi personaje y con su amante atrapada en Seattle, mi papel tuvo que ser asumido por otra persona. En esta ocasión, el desafortunado sustituto fue el jefe directo de Jessica, Mark Johnson. Mark era el líder del equipo de Jessica y a menudo la criticaba por su falta de atención,
su impuntualidad crónica y su tendencia a soñar despierta en el trabajo. Jessica siempre había asumido que este hombre de mediana edad y grasiento la estaba coqueteando. Así que, en esta nueva versión del guión, Mark Johnson fue catalogado como el nuevo villano. Sufrió toda la fuerza de la ira de Blackwood. Despedido, excluido de la industria, con las piernas rotas por matones y abandonado a su suerte bajo un puente en invierno. Con esa combinación tan ingeniosa, el amor entre Jessica y Damien se profundizó una vez más. Y la pila de pruebas que Alex y yo recopilábamos creció un poco más. Este tipo es increíble, dijo Alex, levantando una copa imaginaria en dirección a Seattle. Los métodos de Damien eran tan imprudentes, tan llenos de errores, que prácticamente retaba a alguien a acabar con él. Cuando finalmente hiciéramos nuestro movimiento, probablemente arrastraría consigo a toda la familia Blackwood. Y ese es el hombre del que se enamoró la amable directora Jessica Hayes, dije con una risa autocrítica, apurando mi copa de vino tinto de un trago. No solía beber, pero el vino de añada que Alex me había enviado era excelente. Oye, Nate, dijo Alex, inclinándose hacia adelante, créeme, no te quedes estancado en el pasado. El futuro es mucho más prometedor. En los últimos meses, Alex no me había tratado como a un monstruo vengativo. Nos habíamos convertido en verdaderos amigos. Era un buen tipo, y tener un amigo me ayudaba con la soledad. Le agradecí su preocupación. Mi determinación de vengarme no flaqueó, pero aún persistía una profunda tristeza. ¿Por qué tenía que destruir mi vida, una y otra vez, gente basura como Jessica y Damien? ¿Con qué argumentos? ¿Solo porque me habían puesto como villano? Al percibir mi mal humor, Alex bajó la voz de repente y dijo misteriosamente, Nate, amigo, conozco a una mujer fantástica que me gustaría presentarte. ¿Estarás libre pronto? Libre. Claro que lo estaba. La familia Chung costeaba mis gastos de manutención y operaciones. Mis días transcurrían entre planear mi venganza, establecer contactos y perfeccionar mis planes, o en el gimnasio, aprendiendo a pelear por si Damien se desesperaba. Mi vida estaba llena, pero sin duda podía encontrar tiempo para conocer a alguien. Después de todo, Jessica y yo ni siquiera habíamos roto oficialmente. Pero como la narrativa me había catalogado de villana, ¿por qué no interpretar el papel? Si me parecía bien, genial. Si no, sería sincera. Acepté de inmediato. Nunca imaginé que, al conocer a la mujer que Alex me había encomendado, su identidad me dejaría sin palabras. La pregunta que me había estado rondando durante meses se respondió al instante. La mujer era la prometida de Damien Blackwood, la principal antagonista femenina de la historia, Isabella Rossi. 5. La víspera de la batalla. Señor Michei, antes que nada, quiero agradecerle la información que me proporcionó. Ha sido de gran ayuda para mi familia y para mí personalmente. Cuando Isabella Rossi extendió una delicada mano, la estreché con la mía sin dudarlo un instante. Su mano era suave y esbelta, pero lo que realmente me impresionó fue la serenidad e inteligencia de la heredera Rossi. Fue directa al grano, reconociendo quién era yo. Darle vueltas al asunto habría sido un insulto. Asentí. De nada. Gracias por confiar en mí. En los meses transcurridos desde entonces, la familia Rossi ha evitado con éxito varias trampas financieras importantes sobre las que les advertí. También han aprovechado astutamente algunas oportunidades lucrativas que originalmente estaban destinadas a la familia Blackwood. Mientras los Blackwood se debilitaban, los Rossi estaban teniendo un año excepcional. Por la sonrisa irreprimible que se dibujaba en los labios de Isabella, me di cuenta de que estaba de muy buen humor. Esa información. ¿Tiene más, señor Michei? Le aseguro que le recompensaremos generosamente. Isabella reveló un atisbo de ambición. Esto era bueno. Una persona con deseos es una persona con la que se puede negociar. Tengo algunas cosas que puedo enviarte por correo electrónico más tarde, dije, haciendo una pausa para crear expectación antes de continuar. En cuanto a la compensación, no es mi prioridad ahora mismo. Lo que espero es una alianza formal con la familia Rossi contra los Blackwood. Como dijo Alex, tienes una extraña fijación con la familia Blackwood, comentó con una leve risa, llevándose la mano a la boca. No mencionó a Jessica, una jugada sutil que no solo protegió mi orgullo,
sino que también consolidó nuestra confianza. Entonces preguntó, señor Michie, ¿cuáles son sus planes para la siguiente fase? O mejor dicho, ¿cómo piensa asestar el golpe final a los Blackwood? Hasta ahora, he tenido dudas sobre el compromiso de la familia Rossi. Se habían aprovechado de mi información, pero no habían roto públicamente con Damien. Me daba la impresión de que aceptaban mi ayuda sin descartar otras opciones. Pero ahora, al verla aquí, su tono y su ritmo lo dejaban claro. Ella también quería sangre. De hecho, gran parte del apoyo que Alex me había brindado probablemente se debía a sus indicaciones. Con esa comprensión, decidí ser completamente abierto. Estoy planeando un ataque multifacético. En los negocios, se necesitan 5 cosas. Recursos humanos, capital, cadena de suministro, políticas públicas y tecnología. En los últimos meses, con la ayuda de los Chins y nuestros demás socios, he desarrollado estrategias para abordar cada uno de estos pilares. Algunas medidas ya están en marcha. Otros preparativos siguen en marcha. Cuando llegue el momento oportuno, comenzará la marcha fúnebre de la familia Blackwood. Por supuesto, con la ayuda de la familia Rossi, será mucho más conmovedora. El momento oportuno. ¿A qué esperas?, preguntó Isabella. Su curiosidad se agudizó. La miré fijamente. Estoy esperando a que Jessica se escape embarazada. Mi franqueza la tomó por sorpresa y soltó una carcajada. Verla, radiante y divertida, fue deslumbrante por un instante. Jessica queda embarazada al primer intento. Es un cliché típico de las novelas románticas con multimillonarios, ¿no? Mi plan era intentar algo con el padre de Damien, el patriarca de la familia Blackwood. Según la historia, el patriarca tenía una amante y un hijo ilegítimo. El embarazo de Jessica crearía un elemento explosivo en el compromiso Blackwood-Rossi. Si su amante se enterara del lío que había armado Damien, tendría todo el poder necesario para desafiar a la actual señora Blackwood. El caos se desataría en la familia Blackwood. La señora Blackwood dirigiría su furia contra Jessica, y la niña no tendría más remedio que huir. El plan era sencillo y tenía muchas probabilidades de éxito. No tiene por qué ser tan complicado, dijo Isabella, con sus hermosos ojos brillando de gratitud y emoción. Cuando estés listo, iré y romperé oficialmente el compromiso. Sonrió. Si necesitas ayuda, díselo a Alex. Es mi primo, ¿sabes? Ah, ese era un detalle que desconocía. Al ver mi sorpresa, Isabella me tendió la mano de nuevo, con voz juguetona y burlona. Valiente, inteligente y todo un caballero. Se pasa el tiempo tramando adquisiciones corporativas o en el gimnasio. De verdad que no entiendo por qué Jessica Hayes pensó que eras el malo. Joda. Bueno, conspirar para arruinar a tu exnovia y a su nueva familia es bastante ruin. Lo dije con tono serio, pero sin remordimientos. Nuestras manos se encontraron de nuevo. A través de la ventana, casi podía sentir el peso opresivo de la tormenta que se avecinaba. 6. La cacería. Con Isabella a bordo, los preparativos se aceleraron. 3 meses después, la familia Rossi solicitó formalmente la rescisión del compromiso. Los Blackwood quedaron atónitos. Sus familias eran iguales en lo social y económico. Y si bien Isabella nunca había sentido un cariño especial por Damien, tampoco había mostrado un rechazo manifiesto. Pero era imposible refutar las pruebas que Isabella presentó ante los padres de Damien. Una colección de fotos mostraba a Damien y Jessica juntos por toda la ciudad, comportándose como una pareja. Y yo, por invitación de Isabella, estuve allí como observador silencioso del lado de los Rossi para presenciar el glorioso desenlace. Viejo amigo, seguro que no es tan grave, dijo la señora Blackwood, esbozando una sonrisa aduladora dirigida al padre de Isabella, el presidente Rossi. Damien es joven e inmaduro. Cuando regrese, le daré una buena reprimenda y lo obligaré a terminar con esa mujer de la calle. La madre de Isabella permaneció impasible mientras su padre estallaba. ¿Tonto? No me vengas con esas tonterías. Ya estábamos dudando de este matrimonio. Si no fuera porque mi Isabella creció con ese pequeño gamberro, lo habríamos cancelado hace años. Hace este tipo de cosas antes incluso de casarse. Es una falta de respeto hacia mi familia. Por favor, cálmate.
No me calmaré. A quien haga infeliz a mi hija, le haré infeliz de por vida. El presidente Rossi rugió, sacando el contrato de compromiso y haciéndolo trizas. Como no se había celebrado ningún matrimonio legal, el asunto estaba zanjado. Le lanzó una mirada venenosa al anciano señor Blackwood, luego se dio la vuelta y salió furioso, seguido por Isabella, el resto del contingente Rossi y yo. Nos daba igual que el viejo patriarca Blackwood se hubiera desplomado tras nosotros, o que la señora Blackwood se lamentara desesperada. La bomba había detonado. Todo transcurría según lo previsto. Jessica fue convocada a la mansión Blackwood y sometida a una serie de humillaciones por parte de la señora Blackwood, habiendo sido tratada como una princesa por mí y luego mimada por Damien a pesar de sus defectos. Jessica nunca había sufrido semejante abuso. La joven, recién embarazada y con hormonas alteradas, estalló y abofeteó a la madre de Damien. Enfurecida, la señora Blackwood respondió con 3 bofetadas. Furiosa y dolida, Jessica reservó un vuelo esa misma noche y al día siguiente ya estaba en un avión rumbo a Londres. Por alguna razón, sentí que si hubiera esperado un par de semanas, soportando un poco más de sufrimiento, habría sido mucho más devastador para Damien cuando finalmente acudiera a su rescate. Pero da igual. Cuando Damien descubrió que su prometida había huido del país, entró en pánico y compró el primer billete a Londres que encontró. Ella huyó, él la persiguió. Ni siquiera un océano pudo detener su predestinado amor. Y entonces... Empecemos, dijo Isabella, compartiendo la noticia del caos en la mansión Blackwood. Sus ojos brillaban de emoción al mirarme. Bien. Es hora de despedir a los Blackwood. Con una sola orden, las familias aliadas. Rossi, Chun Zhou y entraron en acción como una máquina de guerra bien engrasada. Una implacable oleada de ataques se abatió sobre la familia Blackwood, golpeándolos con tal fuerza y rapidez que no tuvieron tiempo de defenderse, y mucho menos de contraatacar. Primero, un equipo de rescate trajo de vuelta de México a una Lauren casi irreconocible. La historia causó sensación en los medios, desatando un debate nacional. La historia dio muchos giros inesperados. Primero se informó que su novio la había vendido. Luego, una corrección reveló que había sido traicionada por el nuevo amante multimillonario de su mejor amiga. De repente, Damien Blackwood y Jessica Hayes se vieron en el centro de una tormenta mediática. La familia Blackwood intentó desesperadamente silenciar la historia, pero era demasiado explosiva, pues tocaba demasiados temas delicados. El hashtag fue tendencia durante días. Después, se filtró a la prensa la historia de la brutal venganza de Damien contra su propio empleado, Mark Johnson, todo en nombre de la defensa del honor de Jessica. Y así, la trampa se activó. Externamente, se enfrentaban a una pesadilla legal y de relaciones públicas. Internamente, la noticia de que el heredero aparente, Damien Blackwood, había prácticamente asesinado a un empleado sembró el miedo y la desconfianza en toda la empresa. Pero aquello era solo el principio. Las familias aliadas lanzaron un ataque coordinado contra la empresa, ahora inestable. Secuestraron personal técnico clave y secuestraron sus cadenas de suministro. Difundieron noticias sobre los problemas legales de los Blackwood para aumentar sus costos de endeudamiento. Alimentaron la indignación pública, exigiendo una investigación exhaustiva sobre Damien Blackwood. Honestamente, el plan no habría funcionado tan bien si la familia Blackwood no se hubiera estado pudriendo desde dentro, gracias a su heredero tirano. Normalmente, captar a los mejores talentos es difícil. Pero con la terrible historia de Mark Johnson haciéndose viral, fue sorprendentemente fácil. Cuando el señor Blackwood exigió saber por qué su director de tecnología estaba traicionando a la familia, la respuesta del hombre fue tajante. Tu familia destruye a sus propios empleados por una chica. ¿Qué garantía tengo de que no seré el próximo Mark Johnson? La empresa se paralizó. El patriarca sufrió un infarto masivo y fue hospitalizado. En un acto desesperado de autopreservación, el Consejo de Administración lo destituyó de su cargo y despidió públicamente al desacreditado Damien Blackwood. Pero eso no impidió que se desatara la furia de los depredadores. Mostrar debilidad solo invita a los adversarios a atacar con más ferocidad. El otrora poderoso imperio Blackwood comenzó a desmoronarse. Cuando vi el titular que anunciaba la quiebra de Blackwood Enterprises y la orden de arresto contra Damien Blackwood, sentí un gran alivio. Había cambiado por completo la historia.
Mi venganza estaba prácticamente consumada. ¿Me sentía vacío? No. ¿Por qué habría de sentirme así? Había escapado de la muerte. Un mundo completamente nuevo me esperaba. Mis mejores años apenas comenzaban. No tenía tiempo para sentirme vacía. ¿Sentí miedo? No. ¿Por qué habría de sentirlo? Una chica ingenua que en secreto quería que desapareciera y un monstruo despiadado eran ahora fugitivos. ¿Qué tenía que ver eso conmigo? Quienes debían tener miedo eran los que habían obrado mal. Tenía la conciencia tranquila. Sentía paz en el corazón. En cuanto a la etiqueta de villano, ya no me importaba. Quizás si Jessica volviera, se enfurecería, incluso se pondría histérica, al encontrarme en una relación con la exprometida de su exnovio, Isabella Rossi. Pero no importaba. Isabella apreciaba mi metódica determinación. Admiraba su inteligencia y su determinación. Con eso bastaba. Aceptaría con gusto el título de villano. Al menos la primera vez que Isabella y yo hicimos el amor, no se la pasó poniendo excusas ni acusándome de faltarle al respeto. Nos comprometimos poco después. Tomando la mano de Isabella, la que ahora llevaba mi anillo, sentí una calidez que me invadía. Era un marcado contraste con el frío glacial del paso subterráneo de mi vida pasada. Entre todas las luces de la ciudad, una finalmente brillaba para mí. Tras completar mi venganza, me mudé con mis padres a Seattle. Ambos adoraban a su futura nuera, Isabella. Yo también volví a mi antigua empresa, esta vez como inversor y socio de mi antiguo jefe, Chris. Mis antiguos compañeros se quedaron atónitos al verme regresar en un puesto tan diferente y todos me felicitaron por mi éxito. Algunos de mis amigos más cercanos me apartaron. Oye, ¿qué hiciste para acabar en Rosieres? Me convertí en el villano. Respondí con absoluta convicción. 2 años pasaron volando. Isabella y yo nos casamos y tuvimos nuestro primer hijo. Nuestro hogar era un lugar feliz, basado en la comunicación y el respeto mutuo. Nuestros padres incluso llegaron a un acuerdo. Nuestro primogénito llevaría mi apellido, Michei, y la siguiente, el suyo, Rossie. Ver a mis suegros radiantes de orgullo y a Isabella sonrojarse mientras sostenía a nuestra bebé me llenó de una alegría silenciosa. Justo cuando creía que la historia se había desvanecido de mi vida para siempre, una persona que nunca esperé volver a ver apareció cerca de nuestra casa, actuando de forma sospechosa. Cuando una patrulla de seguridad del vecindario la confrontó, soltó un grito espeluznante. «Nathan, necesito ver a Nathan Michei». «¿Qué está pasando?», preguntó Isabella, sobresaltada. Instintivamente me moví para protegerla. Reconocí la voz cruda y desesperada. Rápidamente le dije a Isabella que llevara al bebé adentro y le prometí que le explicaría todo más tarde. «Buenas tardes, señor Michei», dijo el jefe de seguridad. Esta mujer intentaba colarse en la comunidad. La detuvimos de inmediato. Pedimos disculpas por las molestias. La seguridad en nuestro fraccionamiento privado es de primera categoría, con cámaras y reconocimiento facial en cada entrada. Intentar colarme era una misión imposible. Sentí una extraña lástima por Jessica, que había regresado de Londres, completamente desconectada del mundo. Lleva un cuchillo», gritó otro guardia. Sin duda, tramaba algo. «Llamen a la policía ahora mismo». Los guardias confiscaron un reluciente cuchillo de fruta de la cintura de Jessica, que lucía desaliñada y con aspecto de mendiga. Al perder su arma, soltó otro gemido desgarrador. «Nathan, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto, monstruo?» «Solo porque sentí que no me respetabas. Busqué mi propia felicidad». «¿Por qué tuviste que destruirlo?» «Me lo quitaste todo. Mi dulce hija, mi hijo prodigio, mi poderoso esposo. Devuélvemelos». «Devuélvanlos». ¿Acaso ella también había renacido? ¿Y la cruda realidad de esta nueva vida la había vuelto loca? No sabía qué le había pasado, pero estaba demasiado perdida para tener una conversación racional. Ayudé a los guardias a llamar al 911 y me di la vuelta para irme. Al ver mi total falta de interés, un destello de lucidez pareció regresar a sus ojos. Rompió a llorar. «Nate, me equivoqué. Vuelve.
Por favor, perdóname. Admito que fui demasiado duro contigo. Pero fueron Lauren y mis padres. Siempre me animaban a seguir buscando, a que merecía algo mejor. Ahora, después de todo, entiendo que lo que funcionó para ti es lo mejor. Sé que me equivoqué. Nate, de verdad te amé. No puedes dejarme así. Su confesión llegó a mis oídos, pero no sentí nada. Ni una pizca de emoción. Siempre supe la verdad tras sus excusas. Sus críticas y su traición no tenían que ver con el respeto, sino con esperar una mejor oferta. Decidió que mi dolor era un precio pequeño a pagar por su ambición. Sí, una vez la amé profundamente. Perder ese amor dejó un vacío en mi alma, me dejó marcada. Pero la persona adecuada puede llenar ese vacío, puede sanar esas heridas. Al oír el lejano ulular de las sirenas, lo único que pensé fue en llegar a casa cuanto antes para que mi esposa no se preocupara. En cuanto a los sollozos desesperados y las confesiones de Jessica, no eran más que el zumbido de un insecto en verano. ¿Qué más se podía esperar de una villana? Más tarde, la policía me informó de que Jessica había sido deportada del Reino Unido. Tras la quiebra de la familia Blackwood, ella y Damien quedaron atrapados allí. Un director ejecutivo multimillonario es poderoso cuando tiene una empresa. Sin ella, no es más que otro tipo con aires de grandeza. En el despiadado mundo de los bajos fondos londinenses, Damien se vio envuelto en la violencia de las bandas y murió. Jessica, con cada vez menos recursos, cayó rápidamente en la pobreza. Pero fue entonces cuando sucedió. Al parecer, despertó los recuerdos de su vida pasada. La policía simplemente pensó que estaba loca. En esa otra vida, era la esposa consentida de Damien y tenía 2 hermosos hijos. En esta vida, la familia Blackwood había desaparecido. Damien había muerto y los hijos que llevaba dentro se perdieron en el trauma de su muerte. La inmensa brecha entre esas 2 realidades la destrozó. Tras ser deportada a Estados Unidos, con la mente destrozada, llegó a una sola conclusión. Yo, el villano que se negó a seguir el guión y morir, fui el único responsable de su tragedia. Así que vino con un cuchillo de fruta para matarme y que la historia volviera a su curso original. Según el informe policial, su estado era grave. Probablemente pasaría el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Le conté toda la historia a Isabella de inmediato. Ella entrecerró sus preciosos ojos y se acurrucó en mis brazos. «Es todo tan trágico», murmuró. «De verdad, eras todo un espectáculo entonces. Toda esa charla sobre la falta de respeto. Parece más bien que estaba mirando escaparates, ¿no crees? Si de verdad le importara tanto el respeto, ¿cómo pudo decidir tan rápido que Damien era su alma gemela?» Seguía cuidándome, asegurándose de que no sintiera ni una pizca de lástima. La abracé con más fuerza, tranquilizándola. «No te preocupes, mi amor. No soy tan ingenua». Sus criterios eran flexibles, lo que significa que los criterios en sí nunca fueron lo importante. Lo importante era la persona a la que se aplicaban. En el momento en que eligió a Damien, lo nuestro se acabó. Un hogar debe construirse sobre la certeza, no sobre la búsqueda constante de algo mejor. Al oír esto, Isabella se puso de puntillas y me besó la mejilla, sonrojándose. Bueno, yo personalmente me alegro de que fuera tan imprudente. Si no hubiera cometido un error tan grave, nunca habría conocido a mi maravilloso esposo. Abracé a mi esposa, disfrutando de la certeza y la felicidad que me llenaban el corazón. En cuanto a Jessica, en mi vida pasada, ella y Damien tenían todo el poder. En esta vida, yo era quien manejaba los hilos desde las sombras. Era solo karma. Cualquier vínculo que alguna vez tuvimos se rompió el día que se fue. No tenía ninguna intención de volver a visitarla. Al fin y al cabo, ¿para qué iba a perder el tiempo con una loca? Yo soy el malo, y mi inteligente y hermosa esposa me espera en casa. Mi maravillosa nueva vida acaba de comenzar. No tengo ninguna intención de quedarme estancada en la oscuridad del pasado.